Nos situamos al pie de la Sierra de Cantabria, donde encontramos la estación megalítica de Rioja Alavesa, compuesta por 8 dólmenes que entre hace 6.000 y 3.000 años sirvieron como enterramiento colectivo. Tenemos una serie de dólmenes que se pueden visitar a pie, por cierto, entre viñedos y combares muy cerca para reponer fuerzas si es necesario. En este dolmen del Sotillo, cerca del pueblo de Páganos, se localizaron los restos de 13 personas. Cuando se analizó el ADN de una de ellas, salió Yersinia pestis, genes de la bacteria que provoca la peste bubónica. Más aún, se descubrió que era una cepa que ya se contagiaba a través de la picadura de las pulgas. Es la evidencia más antigua de peste en la península ibérica y una de las evidencias más antiguas de Europa. ¿Para qué sirve el análisis de ADN antiguo? Una auténtica revolución en los últimos 14-15 años. Pues para empezar, por cierto, es la mandíbula del señor del Sotillo. Para empezar, para descubrir el género de la persona que se analiza, características físicas como el color de los ojos, el color de la piel, relaciones de parentesco cuando son enterramientos colectivos, genética de poblaciones, un tema muy interesante porque permite generar perfiles de poblaciones concretas, rastrear migraciones y descubrir mestizajes, descubrir poblaciones que se han mezclado en el pasado. Y, como no, la presencia de patógenos, como en el caso de la bacteria de la peste, pues que permite estudiar las enfermedades que nos han atacado desde la prehistoria. El primer hito en paleogenómica lo tenemos aquí con Svante Paavo, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, cuyo equipo pues, publicó en 2010 el primer genoma neandertal. Más aún, su equipo, poquito después, descubrió e identificó por primera vez una especie humana desconocida hasta el momento a través de un análisis genético de un pequeño huesecito que apareció en la cueva de Denisova, en Siberia. Así fue como se descubrió que también existieron unos humanos llamados denisovanos. Gracias también a este estudio, descubrimos que las poblaciones actuales no africanas tenemos una pizquita de genoma neandertal y de genoma denisovano en nuestro ADN. De hecho, pues así se descubrió que cuando nuestros ancestros salieron de África, se cruzaron literalmente en todos los sentidos pues con otras especies de humanos que se iban encontrando. Os presento al hombre de la Braña. Fue el primer genoma de un cazador-recolector europeo que se publicó. Lo hizo un equipo dirigido por Carles Lalueza Fox. Aquí tenemos a un hombre con unos sorprendentes ojos azules en una piel oscura y en un cabello también oscuro. Era un hombre intolerante a la lactosa, propio también de poblaciones que todavía no practicaban la ganadería. Y encuentran semejanzas genéticas en poblaciones actuales que viven en Suecia y en Finlandia. Lo que nos lleva a un tema muy apasionante, comparar ADN antiguo con personas que viven en la actualidad, a ver qué nos sale. El grupo Biomix de la Universidad del País Vasco lo hizo de nuevo en Rioja Alavesa, cogiendo ADN mitocondrial de pobladores del antiguo poblado de La Hoya, un poblado que fue destruido hace 2.400 años, un poblado celtibérico. El ADN mitocondrial es la herencia genética que se pasa a través de las mitocondrias, a través del cromosoma X, que se pasa de madres a hijas. Por eso hablamos de linajes maternos. Bueno, este estudio no encontró pruebas concluyentes de que el ADN mitocondrial de los pobladores de La Hoya estuviera en habitantes actuales de la población de La Guardia, que es la población actual más cercana. Pero sí que encontraron algunas similitudes que cuando menos nos dejan con la incógnita de si efectivamente la gente que huyó de este poblado cuando lo atacaron, aquí por ejemplo podemos ver el yacimiento actual musealizado, se puede visitar, se cree que la gente que huyó de este ataque se instaló en el cerro más cercano, que hoy es La Guardia, donde por cierto tenemos el estanque de la Edad del Hierro más grande de Europa, con capacidad para 300.000 litros de agua. En 2018 se descubrió en la cueva de Denisova, por la que ha pasado pues, neandertales, denisovanos y humanos modernos, algo que era muy evidente. Una persona, en este concreto un adolescente que hace 90.000 años vivió y que tenía mamá neandertal y papá denisovano. Los cruces entre especies, por lo visto, ha sido una constante. Y en 2019 llegamos a este estudio que levantó muchísima polvareda. Se trata de la historia genómica de la península ibérica en los últimos 8.000 años. Lo que descubre, el resultado más asombroso de este estudio fue descubrir el impacto que tuvo la llegada de los descendientes del pueblo Yamnaya a la península ibérica. Los Yamnaya era un pueblo de pastores nómadas originales de las estepas en torno al Mar Negro, las estepas pónticas, que tiempo atrás habían atravesado toda Europa y se habían desplazado hasta llegar a la península ibérica con sus carros y sus caballos.
Cuando llegan a la península ibérica, lo que se ve en este estudio es que en tan solo 400 años los linajes paternos ibéricos se ven reemplazados por un solo linaje yamnaya. Los linajes paternos son los que los padres trasladan a sus hijos a través del cromosoma Y. Y lo dicho, en 400 años desaparecen los ibéricos y el mayoritario ahora mismo en Europa, no solo en la península, en toda Europa, es un linaje yamnaya, procedente de las estepas. El autor de uno de los autores, mejor dicho, de este estudio, algo apuntó sobre una hipotética invasión violenta. Y entonces fue un poquito esto lo que vimos en los medios de comunicación, no sé si lo recordáis, extinciones, exterminios, borrados del mapa, bueno, hasta llegar a este que se olvida de los portugueses, que también, en fin, deberían haberlos tenido en cuenta a la hora de exterminar a la gente. La cuestión es que no hay evidencias arqueológicas de ningún exterminio, de ninguna matanza en esa época, por lo cual se ha apuntado también a la posibilidad de que los yamnaya tuvieran más éxito reproductivo por esta cuestión que yo no he puesto este nombre, las jerarquías con acceso preferencial a las mujeres. O sea, que los hombres yamnaya tuvieran más poder, más estatus, fueran, no sé, quizás más guapetones, eso no lo sabremos jamás, pero que tuvieran en todo caso mayor capacidad de reproducirse con más mujeres porque tuvieran más poder, porque formasen unas élites más poderosas. En 2019 hay otro hito en paleogenómica y es conseguir el primer genoma completo de una persona a través de un material no humano. Esto es brea de abedul, es una resina pegajosa que se utilizaba para enmangar cuchillos de piedra. Lo masticaban para ablandarlo y de las huellas del genoma que se quedó en esta brea, en este pegote, se extrajo el ADN de Lola. Una mujer, se supo que era una mujer, de nuevo con pelo oscuro, piel oscura, ojos azules, intolerante a la lactosa, que vivió en la actual Dinamarca hace entre unos 5.700 años, más o menos. Y más aún, se ha conseguido extraer el ADN de las bacterias que llevaba en su boca y que su última comida antes de masticar el pegote fue ana de real y avellanas. Otro hito en paleogenómica es conseguir extraer del sedimento de la galería de las estatuas ADN neandertal a partir de los fluidos, la orina, las heces, la sangre que dejaron neandertales hace decenas de miles de años en este suelo. Esta galería quedó cerrada tras derrumbarse la entrada y el suelo quedó como intacto. Al extraer esta tierra, este sedimento, se consiguió extraer ADN de hasta 5 neandertales que vivieron hace entre 100.000 y 80.000 años. En el estudio de 2019 de los yamnaya se menciona a los vascos. Se dice que hay una continuidad genética desde la Edad del Hierro, hace 3.000 años, hasta estudios de ADN de vascos actuales. En este otro estudio, que es un poquito posterior, se respalda esta continuidad genética. La caracterizan por periodos de aislamiento, un poco por la cuestión geográfica, pero introducen algo que me pareció interesante, la cuestión cultural, que el euskera podría haber sido un factor cultural que complicaba la mezcla con otras poblaciones circundantes. Aquí tenemos el retrato de una familia neolítica, el árbol genealógico de 27 personas que fueron enterradas juntas en lo que hoy es Inglaterra hace unos 7.500 años. Es un hombre que tuvo descendencia con 4 mujeres diferentes, no se sabe si más o menos a la vez o una detrás de otra. En todo caso, lo que sí se estableció es un parentesco por vía paterna. Los que están enterrados ahí son los hijos, los nietos, todo varones, y sus mujeres. Svante Pääbo consiguió por todos sus éxitos el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2022. Y aquí llegamos a otro hito maravilloso de la paleogenética, conseguir extraer ADN humano de los poros de huesos o dientes de animales. Esto que vemos aquí es un diente de venado que en la cueva de Denisova alguien convirtió en un colgante. Bueno, pues el estudio de ADN ha conseguido descifrar que lo llevaba una mujer que vivió hace entre 25.000 y 19.000 años y que estaba emparentada con otros individuos siberianos que se han analizado más o menos en su época. Y llegamos por fin a Tina. Tina es la última investigación de la que os quería hablar, es muy reciente, se ha publicado este mismo verano. Este huesecito no tiene nada que ver con estudios de ADN antiguo, pero me parece también interesante explicar que todas las tecnologías de análisis del pasado que se están desarrollando nos ayudan a abrir ventanas imposibles hasta hace poco hacia el pasado. Esto es un huesecito del oído interno de una niña neandertal que vivió hasta los 6 años en Cova Negra, en Valencia. Un equipo de la Universidad de Alcalá le hizo una tomografía y así descubrió lesiones compatibles con el síndrome de Down. Esta niña
Tuvo problemas, tuvo muchos problemas hasta que falleció. Tuvo seguramente sordera, otitis, problemas de movilidad, problemas de equilibrio, lo que significa que tuvo que ser cuidada no solo por su madre, sino seguramente por todo el grupo. Esto significa que la madre seguramente también tuvo que contar con el apoyo, lo que nos lleva a una idea con la que quiero terminar esta charla asombrosamente a tiempo, que es que la compasión, el altruismo, el comportamiento de grupo, de proteger al indefenso, no es algo propio solo de nuestra especie, sino que los neandertales y especies anteriores a nosotros también lo practicaban. Gracias.